Primera de Juan, capítulo 4, donde leyó Nahuel. Yo quiero volver a leer el texto, no porque Nahuel lo haya leído mal, sino porque quiero leerlo de una versión moderna, nueva versión internacional. Lo vamos a leer una sola vez en esta versión, porque tiene algunas aclaraciones, me parecen muy interesantes. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir que tienen el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, el anticristo, y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Ahí seguramente habrán notado algunas diferencias en la traducción, pero que explican algunos conceptos interesantes. Yo me voy a volver a salir de foco, no sé si después van a editar el video o va a quedar así, pero voy a salir de la cámara un rato, porque tengo para mostrarles acá unas cosas. Trajimos de Salta, ¿no? Miren, tengo para mostrarles esto. No sé si todos lo pueden ver. Es una pomada, una crema, Mentizan se llama. Está elaborada en Bolivia, originalmente. Yo sé que va a sonar feo lo que voy a decir, pero esto solamente se consigue en Salta. Ya les voy a decir. Claro, en Bolivia. ¿Ven? Es una cremita, una pomada. Es dura, no quiero tocar mucho porque mancha, pero a ver, ¿te animás a tocar? Bueno, es bastante durita, nada más que se ve como líquida, pero no, en realidad es bastante firme y tiene ¿lo huelen? ¿Quién se anima a oler desde? Sí, exacto, tiene ese aroma de eucalipto. Miren, la descripción dice: alivia los síntomas de la gripe, resfrío, tos, para dolores musculares, reumáticos y de cabeza, picaduras de insectos, labios rasgados, quemaduras y heridas leves. Es emoliente y suavizante de la piel para inhalaciones y vaporizaciones. Usted va a decir, ¿tan buena va a ser? Yo le garantizo que sí. Sirve absolutamente para todo lo que dice acá. Nosotros le damos testimonio. Yo crecí con esta cosa. Uno se raspa, se lo pone, al día siguiente ya está listo. Tenés el pecho tapado, inhalás un poquito, te despeja las vías respiratorias. Es buenísima. Nosotros estamos vendiendo. No, pero ahí queda el tema. No por mí. Hace un tiempo Gaby fue al centro porque se nos había acabado y trajo este. A ese sí se consigue. Ese se consigue, a ese sí es más creíble. Miren, este también dice Mentizan, también dice ungüento mentolado, ya la descripción es distinta. Es un remedio contra el resfrío y catarro. Ya no es lo mismo. Y sí, más grande solamente no es la única. Ahí ya la presentación, miren, les voy a mostrar. Es trucho. El olor no es tan agradable, no es de eucalipto, es más parecido a otra crema. Y tampoco quiero tocar porque es aceitoso, es más clarito y es más ¿Puede servir para COVID? ¿Esto? No. Capaz que sí. Pero miren, es como más bueno, no quiero tocar mucho, pero es más suavecito. Parece ser más gel. En sí. Y la diferencia también está en el precio. Ahora yo no sé porque hace mucho que no compramos, obviamente, hace más de un año. Pero claramente es más caro. En su momento estaba en 300 pesos esta latita contra 120, 140 de esta. Rinde mucho más. ¿Hace cuánto que lo tenés? Por lo menos desde que vinimos de Salta, seguro, ¿no? Y lo usamos seguido y rinde mucho. Y sí, cuando yo vi que Gaby trajo ese día, yo le dije, no es, es trucho. No, pero si dice Mentizan, le digo, no, pero ese trucho, te lo digo yo que soy de acá. No, bueno.
bastó con que lo comience a usar para que se dé cuenta de que no es el verdadero. Yo le dije, te lo estoy diciendo, la única diferencia que encontré, la única variación es que este viene en una latita más chiquita. Este tiene 25 gramos y viene en una más chiquita de 15 gramos. Nada, después no hay otro que este es el verdadero. ¿Por qué Gaby compró este y yo no hubiese comprado? No es porque era más barato. Porque era más grande la etiqueta y me pareció. Me confundió la etiqueta, engañó. Sí, dice mentizar. También si ustedes miran, después se los muestro para que lo vean, la carita tampoco es la misma, tiene varias diferencias, pero así, pero esta es la misma Una marca y todo. imitación. ¿Pero por qué Gaby compró este? ¿Para qué? Pero dice precio. No, Fue el precio es y muy Que fácil, fue ¿Por qué engañada. le engañó? porque no conocía este. Ah, Pero yo que crecí conociendo este, que es el verdadero, lo vi nomás cuando lo sacó de la bolsa y que este no es el verdadero. Esa es la diferencia. Y es lo que el apóstol Juan, se lo voy a dejar acá para que lo tengan a la vista. conocer En casa esta es la diferencia. La diferencia que plantea el apóstol Juan aquí en 1 de Juan capítulo 4 es exactamente esa. El título del mensaje de hoy, para que después puedan poner en YouTube, es ¿quién es Cristo y quiénes son los suyos? Y la Biblia habla con mucha frecuencia, y sobre todo el apóstol Juan aquí, de la importancia de conocer al verdadero. Lo acabamos de leer como ese contraste sobre el cual vamos a ir más adelante, ¿verdad? Engaño, verdad, falso, verdadero. Conocer al verdadero es el único y real antídoto contra el falso. Conocer la verdad es la única solución real en contra del engaño. También eso lo hemos visto, o muchas veces se ha ilustrado con respecto a los billetes, y se puede aplicar para muchas otras cosas. Pero cuando nosotros no conocemos al verdadero, es muy fácil que podamos comprar uno falso. Después nos vamos a dar cuenta que no era el que creíamos. A veces algunos nunca llegan a darse cuenta de que no era el verdadero. Así que estos versículos que leímos acá, estos 6 versículos, los vamos a dividir en 6 puntos principales. Que, no sé, yo les pido a los chicos que me ayuden, pero no me demostraron mucho entusiasmo, así que me parece que me voy a tener que ayudar solo nomás. Pero el primer punto sobre el que vamos a hablar, voy a usar el púlpito, ya que ustedes no me ayudan. El primer punto que vamos a ver es en cuanto a los lectores a quienes Juan les está escribiendo. ¿Quiénes son los lectores? Ahí en la primera expresión que nosotros encontramos en 1 de Juan capítulo 4, ya tenemos una referencia importante. Amados. Amados. La palabra ya la habíamos mencionado en alguna oportunidad. La palabra es agapetoi en griego, eso es un plural, pero que viene de la raíz ágape, que es una de las palabras en griego que se traduce amor. Una palabra característica de los cristianos. Era, no solo los cristianos la usaban, pero eran quienes más usaban esta palabra, ágape. En algunas versiones se traduce queridos hermanos, queridos amigos, amados míos, o simplemente queridos. Pero es una expresión que está indicando dos cosas. En primer lugar, el cuidado pastoral que Juan tiene de la iglesia de Éfeso, a la que le está escribiendo, y el corazón paternal desde el cual Juan se está dirigiendo a estos creyentes. Juan le va a dar una serie de instrucciones, pero lo hace desde un lugar de profundo amor, de profundo cuidado para con estos creyentes. Es como cualquier padre, bueno, como un buen padre, que previene a sus hijos de algún peligro porque los ama. Yo no sé si alguna vez a ustedes les habrá pasado que alguno de sus hijos o hijas vaya a meter el dedo en el enchufe o a tocar el fuego o algo que no tenía que hacer. ¿Les ha pasado? sí. Sí, o se trepan a la reja. Bueno, y hay una reacción de parte nuestra, a veces con un reto, a veces con un tirón de oreja, y es porque sabemos que el tirón de oreja duele menos que quemarse la mano con la plancha, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estamos queriendo es que ellos entiendan eso, que entiendan el peligro que existe, y hay un profundo amor y cuidado de fondo. Y eso es lo que Juan está transmitiendo aquí con esta palabra. Amados, queridos hermanos, como un padre a sus hijos, les estoy escribiendo, y es una actitud que vamos a ver en los apóstoles con mucha frecuencia. Ellicott dice sobre este mismo pasaje: cada vez que Juan usa esta palabra en esta epístola, tiene una exhortación fuerte y ferviente en la mano. Da las referencias, capítulo 2, capítulo 3, después se las paso, se las comparto. Pero sí, nosotros ya hemos visto esto,
que el apóstol Juan les está hablando con mucho cariño, con mucha ternura, pero lo que les va a decir es un fuerte llamado de atención. Lo primero que nos dice esta expresión es eso. Y lo segundo que nos dice, ¿quiénes son los amados a los que Juan les escribe? ¿Es el grupo de líderes de la iglesia de Éfeso? ¿Quiénes serán? Los hombres. Son todos, claramente. El apóstol Juan se está refiriendo a todos los creyentes de la iglesia de Éfeso. Es una exhortación para cada cristiano y para todos en conjunto además. No les está escribiendo Juan, lo que les va a decir ahora, la exhortación que viene a continuación, no es para los más antiguos por ser antiguos, no es para los más nuevos por ser más nuevos y tener cierta inocencia, no es para los líderes o para los niños, es para todos. Todos los creyentes tienen esta instrucción que va a venir a continuación, sobre la cual ya vamos a ir enseguida. Pero lo primero que sabemos entonces es que los lectores de la carta, bueno, en realidad la carta se leía en voz alta en la congregación, después se hacía circular por otras congregaciones, pero el apóstol Juan se está dirigiendo a absolutamente todos los creyentes. Tengan eso en mente. ¿No me van a ayudar con los carteles entonces? ¿No? Bueno. Bueno, dale, solamente necesito que lo tengas. ¿Con qué cara? No, ya por jugar nomás. Sí, porque te vas a cansar. Ya tengo para 1 hora y media. Gracias. La segunda, no se preocupen. Segundo punto. Son las cláusulas que vienen a continuación. Después cuando yo te pida vos lo vas a levantar. Muy bien. Las dos cláusulas que vienen a continuación. Están ahí en el versículo 1. La primera es una cláusula negativa. No crean a todo espíritu, o según la versión que les leí hace un rato, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Esa es una explicación de lo que está diciendo el apóstol Juan en ese versículo. Es una cláusula negativa, pero no es pasiva. De hecho, voy a ser un poco técnico acá. El verbo es un verbo imperativo. ¿Ustedes saben lo que es un imperativo? Por ejemplo, papá dice, poné la mesa. ¿Qué está diciendo? Te sugiero que si tenés ganas... No, anda, poné la mesa. Te estoy pidiendo... claro, el que no trabaja tampoco come, dice el apóstol Pablo. Así que no ponés la mesa, no almorzás. Bueno, podría ser a partir de hoy. Es una cláusula imperativa, entonces. Les está diciendo no crean. No es pasiva, les decía, porque no está apelando a que los cristianos estén quietos, detenidos. El no creer no es no hacer nada. Es sino más bien tener la disposición de no creer a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu Santo. Eso me incluye a mí en este momento, dicho sea de paso. No me crean a mí solo porque... ¿Está bien? Yo lo tengo muy asumido a eso, ¿eh? No me crean a mí tampoco, ¿eh? Podría estar yo equivocado. No crean a cualquiera que dice venir y hablar de parte de Dios. Esa es la cláusula negativa. Pero al lado de esa hay una cláusula positiva. ¿Cuál es? La que le sigue después de la coma. Si no, prueben los espíritus si son de Dios. Espíritus con minúscula, usa Reina Valera 1960, porque está hablando de, bueno, ya vamos a ver específicamente de qué está hablando. La versión que les leí antes, dicen, si no, sométanlo a prueba para ver si son de Dios. Esa versión me gusta más porque la palabra, dokimazo en griego, es una palabra que se usaba para poner a prueba las monedas o los materiales de construcción. ¿Y cómo se probaban los materiales de construcción? Igual que ahora, el control de calidad. Se los sometía a una serie de accidentes, ¿no? Presión, golpes, calor, frío, y se veía cómo reaccionaba ese material. Si el material salía aprobado, el material también era dokimazo, se usaba el mismo pronombre. Pero lo que está en la mente del apóstol Juan es este uso que le daban los creyentes de Éfeso, es someter a prueba, es escudriñar, analizar, ponerlo bajo la observación. Por eso esta expresión.
Ahora, las dos cláusulas, que son la negativa y la positiva, están unidas por una palabrita que está ahí después de la coma. ¿Cuál es? En nuestro idioma. Si no. Probad es someter a prueba. Así que tenemos por un lado el no crean, es activo, tenés que estar, tenés que vivir no creyendo a cualquiera que pretende o que dice hablar de parte de Dios. Es una actitud activa, no pasiva. Probar todo, someter a prueba, escudriñar también es una actitud activa y no pasiva. Y están unidas las dos cláusulas por esta conjunción que está en el medio. Que en el idioma original es una conjunción que marca un contraste entre una cosa y la otra. No hagan esto, o mejor dicho, estén no haciendo esto, sería la traducción más literal. Por el contrario, en el polo opuesto, hagan esto, estén no creyendo, estén sometiendo a prueba todo lo que escuchan, pero esa cláusula que las distingue al mismo tiempo las une. Las dos actitudes tienen que ir en simultáneo, o sea, para ponerlo en términos simples, ustedes en este momento que me están escuchando, al mismo tiempo deberían no estar creyéndome todo lo que digo, sino estar probando lo que estoy diciendo, estar escudriñando, estar analizando lo que están escuchando. Voy a hacer un paréntesis acá, porque lo que el Señor no les está diciendo a los creyentes es que se mantengan en una actitud crítica todo el tiempo hacia todo, porque si hacemos eso, crítica, que no estén buscando siempre encontrar lo malo de todo, porque si así hacemos, siempre vamos a encontrar aspectos negativos y malos en todo. De hecho, esa es la razón por la que algunos creyentes ahora ya no quieren festejar la Navidad tampoco, porque se enteraron que tienen un origen. Sí, es que en realidad si queremos encontrar errores, lo vamos a encontrar en absolutamente todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos. No es eso lo que está diciendo el apóstol Juan. Él está diciendo en una actitud, bueno, el Señor a través del apóstol Juan, en una actitud de sabiduría, de humildad, es someter a prueba y a ver si podemos ser neutros en principio. Lo que escucho no lo voy a creer, tampoco lo voy a rechazar a priori, serían los dos extremos, lo voy a someter a prueba, voy a analizarlo. ¿Sobre qué criterios? Bueno, los que vamos a ver enseguida. Pero esto es importante y sobre lo cual quiero llamar la atención. Dijimos recién que este pasaje, la carta entera de hecho, está escrita a todos los creyentes. Así que lo que el Señor está haciendo a través del apóstol Juan es poner a todos los cristianos, en ese momento a los creyentes de Éfeso y ahora por el Espíritu a todos nosotros, en la responsabilidad, en el deber de hacer estas cosas. O sea, no son los líderes los que tienen que analizar y someter a prueba solamente, no son los padres solamente los que tienen que analizar y someter a prueba, es cada creyente. Si ha nacido de nuevo, tiene la capacidad y el deber. Eso significa para nosotros a fines prácticos que, en primer lugar, tenemos que vivir con la voluntad de examinar todo, cosa que es un ejercicio del espíritu, ¿no? La voluntad tiene que ver con nuestro corazón. Yo quiero, como dije recién, no soy pasivo, voy a tener el deseo de mi sabiduría, de ejercitar mi discernimiento para probar todo lo que escucho. Y en segundo lugar, de saber lo suficiente para poder reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Porque si tengo la voluntad, pero no conozco lo suficiente, va a ser difícil. Si conozco lo suficiente y no tengo la voluntad, va a ser igual de difícil encontrar la diferencia. Así que esa es la responsabilidad que todos nosotros tenemos. Ustedes se van a ir de acá, ustedes tienen que hacerlo ahora, mientras predico, cuando salgan de acá, igual a la noche, cuando estábamos leyendo Isaías, se van a su casa y siguen todos analizando, escudriñando, no creyendo a todos, sino probando a todos. Muy bien, acá está la segunda cláusula. ¿Quién la va a tener? Sofía, vos tenés la segunda cláusula, el segundo punto, gracias. No ver del otro lado, no. En tercer lugar, o el tercer punto que encontramos acá es el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? También lo dice allí en el mismo versículo 1. Porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo. Exactamente. Falsos maestros. La abundancia de la proliferación de esos falsos maestros es lo que tiene que motivar a los creyentes a permanecer en esta actitud alerta, de velar, de estar atentos, de escudriñar lo que se escucha. Es una estrategia, desde que comenzó el cristianismo, desde que se predica el Evangelio, la estrategia de Satanás ha ido en varias direcciones al mismo tiempo. O sea, el diablo ha usado muchos medios distintos para tratar de detener el avance del Evangelio. Así nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, que una de las estrategias desde el principio y sigue hasta ahora es la oposición, es el rechazo, la hostilidad, la violencia en contra del cristianismo. A los apóstoles los metían presos y los azotaban, como habíamos mencionado el domingo pasado. Hoy creo que a nosotros no nos hacen eso, en otros lugares del mundo sí lo hacen. A nosotros no, pero igual sufrimos otro tipo de hostilidades o de presiones o de oposición, con el fin de ¿qué? De amedrentar, de silenciar, de callar al cristianismo, amenazas o lo que fuera, ¿no? Esa es una de las estrategias. Otra de las cosas que el enemigo ha utilizado y que le ha funcionado en ciertos momentos es la división de la iglesia. Si divide la iglesia, recordemos que la Biblia nos enseña que la división sea la voluntad del Señor, así que si divide la iglesia valiéndose de nuestra carne, dicho sea de paso 1 Corintios 3, ahí también logra algunas cosas. Pero de todas las estrategias que el enemigo usa, aquí el Señor está advirtiendo sobre una de las más populares y es falsear. Es esto que pasó acá. Es hacer lucir como el verdadero a uno que no es el verdadero, pero la gente se confunde. Y nosotros, lo decía José al principio, nosotros pudimos haber estado quizás en otro momento así, tal vez ahora podríamos estar así, creyendo que estoy abrazando el verdadero evangelio y no es el verdadero, creyendo que lo que sé de Cristo es lo correcto y no es lo correcto. Y eso ha funcionado en toda la historia. Así ha sido Satanás siempre, inspirando falsas doctrinas que, como ya se dijo acá en otra oportunidad, no son abiertamente contrarias al cristianismo porque serían fáciles de reconocer. Bueno, esas son fáciles de reconocer. Las peligrosas son las que se parecen mucho al cristianismo, algunas hasta usan la Biblia misma, pero no son el verdadero evangelio. Y entonces lucen como si fuera el verdadero y producen confusión. El motivo por el cual el Señor nos está exhortando a que estemos atentos, estemos alerta y que evaluemos todo, es que realmente existe muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que han salido por el mundo, que pretenden estar inspirados por Dios, pero no lo están. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, si no están inspirados por Dios, entonces están inspirados por demonios. ¿Quién me va a tener este? ¿A ti? Ahí está. Cuando yo les diga, van levantando después, ¿eh? No se olviden el orden, nada más. El cuarto punto, que es justamente el punto principal de todo esto. ¿Cuál es el tema en cuestión, el punto de debate? Lo podríamos resumir en dos ideas importantes que envuelven este punto principal. En primer lugar, lo vemos ahí en el versículos 2 y 3 de esta primera carta de Juan. En esto conocemos al Espíritu de Dios. En esto conocemos. Ustedes, no sé si lo sabrán, si no, creo que ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad. Los griegos usaban una palabra para hablar de conocimiento que era gnosis, que hablaba del conocimiento intelectual, hacía referencia a lo que se aprende. Platón había hecho ya una diferencia entre gnosis, doxa, episteme y otras cosas. Hay otra palabra que los griegos usaban para gnosis también, o para conocimiento, perdón, que era logos, de donde viene nuestra palabra lógica o todas las logías, que es un conocimiento que me permite elaborar un discurso sobre algo. Pero ninguna de esas es la palabra que se está usando acá. Aquí el apóstol Juan está usando un término griego que es ginoskete, se lo digo así para que ustedes lo tengan en mente, no necesitan acordarse de todo esto.
pero que hace referencia a un conocimiento personal. Si se habla de un objeto, está hablando de tener la experiencia sensorial, si se quiere, tener la experiencia a lo que le dije recién. ¿Cómo conocen ustedes el falso? Porque toco, porque huelo, el olor no es el mismo, la consistencia no es la misma. Este conocimiento de experiencia, para mí hubiese sido muy difícil explicar la diferencia entre el verdadero y el falso sin tenerlo. Como les decía, uno es un verde más claro, otro más oscuro. Es muy difícil, pero es mucho más simple si ustedes han tenido la experiencia. Cuando el mismo término se aplica a personas, se refiere a tener el conocimiento personal de la persona, una relación, el conocimiento que viene como resultado de tener una relación con alguien. Y a eso es a lo que está apuntando aquí el apóstol Juan. En esto conocemos al Espíritu de Dios. En esto es que tenemos el conocimiento que viene como resultado de la experiencia, de conocer, de tener una relación con el Señor. No es un discurso acerca de quién es el Espíritu Santo, sino una relación personal con el Espíritu Santo. La segunda idea importante que está aquí, está ahí también en el versículo 2 y está en negativo en el versículo 2. En esto conocemos al Espíritu de Dios. Todo espíritu con minúscula, todo profeta, todo maestro, todo personaje, no quería usar la palabra, pero toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué esta es una idea importante? Porque actualmente hay muchas personas o instituciones o iglesias que pueden confesar, que pueden decir que Jesús es el Señor, y no significa que en verdad Jesús sea el Señor de ellos. ¿Por qué? Lo que nosotros creemos de confesar no es lo mismo que la Biblia entiende por confesar. En primer lugar, porque el término griego, el original, habla de algo con lo que estoy de acuerdo. Es la raíz de donde viene nuestra palabra homologar. ¿Saben lo que significa homologar? Certificar lo que lo dicho. Exacto. Hay una serie de criterios, de reglas que tiene que cumplir, y si las cumple, entonces decimos esto, nosotros afirmamos, damos testimonio, aseguramos que cumple con los requisitos del auto, de la casa, del material de las sillas, ¿no? Así que de lo que está hablando es de una confesión profunda, real. Yo estoy seguro de esto. Yo estoy de acuerdo con esto, pero tengo la convicción de esto. No de la confesión como nosotros la solemos usar, que es la verbalización de algo. Acerca de la verbalización de que Jesucristo es el Señor, la Biblia advierte justamente que no alcanza con decir que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan que el mismo Jesús lo dijo? Marcos capítulo 7, ya lo habíamos leído en los estudios del miércoles. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? También leímos cuando había algunos que estaban haciendo milagros en Hechos y estaban tratando de echar a un demonio, y el demonio que estaba en el muchacho le dijo: yo a Jesús conozco. Ellos le decían en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, los hijos de Seba. Y el demonio le dijo: yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero no sé quiénes son ustedes. O el mismo Jesús, siendo tan drástico en la advertencia acerca del final de los tiempos, que dijo: cuando vengan y me digan, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y yo les voy a contestar: yo nunca los conocí. La verbalización de que Jesús es el Señor no es confesión. Y de hecho, el texto fatalmente usado, Romanos capítulo 10, cuando dice que confieses con tu boca lo que creyeres en tu corazón, y que habitualmente lo usamos para decir al hermano: dale, repetís conmigo, Señor Jesús, te acepto. No se refiere a eso. En el Nuevo Testamento la confesión tiene que ver con afirmar que soy de Cristo, aunque eso pueda costarme la vida. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en un contexto de persecución extrema. Yo afirmo quién es Jesús, y yo doy testimonio de que le pertenezco a Jesús, aunque eso me pudiera costar todo, incluyendo que me corten la cabeza. Así que lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, el Señor a través del apóstol Juan, es que conocemos al Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios está obrando en alguien y alguien habla de parte de Dios, en que va a confesar a Jesucristo como su Señor, no a verbalizar que Jesús es el Señor,
sino que su vida va a estar ajustada a ese señorío que dice creer. Y aquí la idea del apóstol Juan es la que está en el versículo 3, versículos 2 y 3. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en contraste con el que no confiesa que Jesús, no dice que niega, basta con que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. Ese contraste se da porque el apóstol le está escribiendo a una iglesia que estaba siendo invadida por una doctrina que se llamó docetismo. El docetismo era una idea que predicaba, es más complejo, pero básicamente enseñaba que Jesús realmente no fue un hombre, sino que era una especie de fantasma, de no visión, porque la visión es algo más abstracto. Sí, el fantasma es la palabra correcta. Era un ser etéreo que los discípulos y toda la gente de Jerusalén creyó ver su crucifixión, pero que en realidad eso no ocurrió nunca, que fue una puesta en escena de la parte de Dios, que por ser un ser espiritual no podía habitar la carne, primo, el docetismo del gnosticismo, que establecía que la carne es mala, el espíritu bueno, y por lo tanto si Dios es bueno no puede tener un cuerpo humano carnal. Entonces por eso la importancia que el apóstol Juan pone aquí, que confiese que Jesucristo sí ha venido en carne, que fue un ser humano, que fue un ser histórico real, que se puede conocer el lugar en el que nació, se puede conocer a su familia, y que todos fueron testigos de su crucifixión real. Hoy en día nosotros acá en este lado del mundo no luchamos contra el docetismo, pero sí nos establece un principio fundamental, este que tenemos aquí, y es que cualquiera que niega del todo o en parte la persona y o la obra de Jesucristo no puede ser de Cristo. Lo voy a decir de nuevo. Cualquiera que niega del todo o en parte la persona y o la obra de Jesucristo no puede ser de Cristo. O sea, si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero creo que fue un buen maestro, no vengo de Cristo. Estoy negando en parte la persona de Jesucristo. Si yo creo que Jesús es una especie de ser iluminado superior al género humano, pero que no fue humano, de esto sí hay por acá, no vengo de Cristo. Porque estoy negando en parte la humanidad de Cristo. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue un hombre, un buen hombre, pero no que sea Dios. Niegan en parte la divinidad de Cristo, no alcanzan. Ese es el principio de fondo. Cualquiera que venga realmente inspirado por el Espíritu Santo va a reconocer, va a confesar, va a aceptar el todo de Jesucristo y de su obra. Y hay una relación muy estrecha, es inseparable la persona de Jesús de la obra de Jesús. Es necesario que Él sea todo lo que dijo ser, pero no es el tema del mensaje de hoy, nos vamos a ir por las ramas. Entonces este es el principio. Cualquiera que niega algo acerca de la persona y la obra de Jesús simplemente no viene inspirado por Jesucristo. ¿Quién me va a tener esto? Yo dije chicos, pero puede ser muchísimo más. David, a ver, por favor. Esta velocidad. El quinto punto que leemos aquí en 1 de Juan capítulo 4, la victoria. ¿Qué dice acá? Me hicieron un gesto, pensé que había puesto mal. La victoria. Por Pauli, por eso. Que hace referencia a conquistar o a someter a un rival. Versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. Ahora, cuando hablamos de victoria, sobre todo aquí, lamentablemente en nuestro idioma se pierden algunas cosas, pero en el idioma original la palabra que se usa vencer era una palabra del término militar, de uso militar. Un ejército que ha sometido a otro, que ha prevalecido en contra de otro. Así que cuando pensamos en ejército y en guerra y en que hay una batalla y un ejército somete a otro, ¿qué les dice a ustedes sobre la vida cristiana? ¿Es una vida cómoda? ¿Que podemos... Es una lucha, es una vida entonces que podemos transitarla
cómodamente mirando videos en YouTube, ¿no? Claramente, no si queremos ganar, por lo menos. En realidad de poder se puede, pero es una vida, la vida cristiana es una vida en la que podamos darnos el lujo de descansar en algún momento. No digo descansar de ir a dormir, digo de bajar la guardia, usando términos de Gallardo, ¿no? de perder el alerta, de dejar de estar atentos, de tomarnos unas vacaciones. Vuelvo e insisto, no porque no quiero que se vayan de vacaciones, vayan, descansen, refuercen, pero hablo de espiritualmente. Si queremos ganar, la vida cristiana es una vida en guerra, una guerra constante, y como le decimos a las chicas a veces, a Anita, Isra y a Pauli, que va entendiendo cada vez más, el diablo no juega a ser diablo, aunque nosotros a veces juguemos a ser creyentes. El diablo se lo toma muy en serio, él no tiene el intento, a ver si puedo dañar, ¿no? Él realmente vino a matar, a robar, a destruir, a arruinar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra sexualidad, la vida de nuestros hijos. Él quiere lo peor, no por nosotros, como lo vamos a ver enseguida. Yo no soy enemigo del diablo, él es enemigo de Dios. O sea, el diablo no tiene nada contra Lucas Torres, es contra Jesucristo con quien tiene su problema. El tema es que cuando yo elijo un bando, y en este caso yo he elegido a Cristo, ya me estoy alistando en su ejército. Y entonces el Señor me está diciendo esto. Está bien, Lucas, ya que te alistaste o te alisté en mi ejército y te anoté en el libro de la vida, ponete el casco, cargar el fusil, tenés que saber dos cosas. En primer lugar, esta es una vida dura en la que vas a tener que pelear. Todos los días hasta que Cristo vuelva a buscar a su iglesia. Vas a tener que pelear a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando estás en Salta, cuando estás en Entre Ríos, cuando estás en Misiones. Vas a tener que luchar todo el tiempo. Pero lo segundo que tenés que saber es que es una guerra que ya está ganada. Lo leímos recién en el capítulo 4, versículo 4, pero lo dice el Nuevo Testamento en todas partes. Ustedes ya los han vencido. No es algo que yo tenga que lograr, es algo que Cristo ya ha logrado y que me viene a mí por la fe cuando yo confío en Jesús. Meyer, que es un comentarista del Nuevo Testamento, dice acá sobre este versículo: ahora, el apóstol Juan dirige a los lectores hacia su posición, la posición de los creyentes, con respecto a los falsos profetas. No es una guerra de argumentos, esta. No es saber quién tiene el argumento más convincente y quién tiene... Podemos en algún momento tener algún debate sobre argumentos si quieren, pero no se trata solo de argumentos, a ver si la evolución o la creación, no pasa por ahí. Porque no es una lucha lógica. Por eso hay gente que sigue creyendo cosas que no son lógicas, que no son razonables, pero simplemente las creen porque, según el apóstol Pablo, están embotados en sus razonamientos, o están cegados, están cautivos a voluntad del diablo. No es una lucha entre doctrinas, entre creyentes, no es saber quién tiene la doctrina más prolija o más pulida, no es una batalla de evangélicos contra católicos, ni siquiera es una batalla entre cristianos y ateos o agnósticos. Mi lucha no es contra mis vecinos, contra el vecino de abajo, el de al lado, o la vecina que me barre las hojas secas a la vereda. Eso no me pasa a mí porque vivo en Planta Alta, pero pudiera ocurrir. La guerra, según lo que acabamos de leer, es entre el espíritu de engaño que opera en ellos y el espíritu de verdad que gobierna la iglesia de Jesucristo. ¿Veo cómo usted se enoja y está luchando y está discutiendo con una persona? Bueno, no es la persona. La batalla está entre el espíritu que lo domina y el que me gobierna a mí. Esa es la lucha. Por eso es que a veces discutimos, peleamos, decimos cosas de las que nos arrepentimos, golpeamos la mesa, nos vamos, cerramos un portazo y no produjo nada, pero estoy luchando una guerra espiritual en términos humanos. Y ahí la pierdo. Hablábamos con alguien anoche, hablamos con los chicos, leyendo Isaías 30-32 y lo pueden leer en su casa de paso. La razón por la que la Biblia dice que yo estoy en una guerra, pero que la victoria ya es de Cristo, pero a veces en mi vida yo no veo esa victoria de Cristo en cómo vivo mi vida cristiana. Lo habíamos mencionado en algún estudio bíblico el miércoles también. A veces como cristianos pasamos mucho tiempo siendo derrotados por mis propios pecados, por mi carácter, por tal persona, por tal situación. Vivo derrotado y la razón es que estoy tratando de luchar esta batalla en mis términos, con mis herramientas y mis armas. Y el Señor dice, no es así. Esta es una guerra que te supera y la tenés que pelear con mis armas, en mis términos,
porque mi victoria ya está hecha. Cuando el apóstol Juan le dice a los creyentes esto, hermanos, ustedes están en una guerra y es una guerra dura que tiene como objetivo destruirlos, los creyentes podrían asustarse, nosotros podríamos asustarnos cuando leemos esto, pero por eso el Señor también a través de él les da estas palabras de aliento. Hijitos, ustedes son de Dios y ya los han vencido. Hijitos es una expresión muy tierna otra vez. Se refiere a pequeños niños, como Pablo y como Tommy. Pequeñitos, ninitos, muy, muy tiernos. Usted, que no se refiere a la inmadurez espiritual, ¿no? Es una expresión pastoral. Ustedes ya son de Dios, ya le pertenecen al Señor y por lo tanto están en una posición de ventaja con respecto al mundo, al espíritu que los domina y a los que representan el mundo. Ustedes ya están en una posición de ventaja. Tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo, tienes que someterte a eso. ¿Quién me va a tener este? Dani. Ahí está, gracias. Finalmente, el contraste. Lo vemos también al final, versículos 4, 5 y 6. La procedencia y la pertenencia de cada uno. Aquí el apóstol Juan usa pronombres enfáticos muy fuertes. Ellos, no quiero decirlo de este lado. Ellos contra nosotros. El mundo contra Dios. El engaño contra la verdad. Lo falso contra el verdadero. Hay una grieta, para usar términos modernos. Un contraste que el apóstol Juan quiere que ellos noten. Ellos son del mundo y nosotros somos de Dios. Nosotros procedemos del Señor y le pertenecemos al Señor. Ellos proceden del mundo que, en términos bíblicos, es el reino de las tinieblas, que está bajo el gobierno de Satanás. La persona que no está en Cristo no es autónoma, está gobernada por sus pecados y por el príncipe de este mundo. Ellos proceden de ahí y le pertenecen al mundo, y nosotros procedemos de Dios y le pertenecemos a Dios. El testamento griego del expositor dice de Juan, o lo que está diciendo aquí el apóstol Juan: los fieles, los creyentes, son delegados de Dios, llevando la comisión de su maestro, continuando su guerra, o sea, la guerra del maestro, y han compartido su victoria. Los fieles creyentes somos delegados de Dios, llevamos la comisión de nuestro maestro. La razón por la que predicamos no es porque queremos sacar adelante un proyecto personal o una empresa propia, estamos llevando adelante la comisión de nuestro Señor, continuamos la guerra que Él estableció, o la victoria que Él estableció, y compartimos esa victoria. La Biblia de Cambridge señala que, resistiendo a los seductores de doctrina, ¿no? Resistiendo a los seductores, los creyentes ya han demostrado su superioridad. No la suya, sino la superioridad del cristianismo en contra de cualquier otra cosa. Pero lo voy a decir de otra manera. Hace 2000 años que hay personas que tratan de desacreditar la Biblia, a Jesucristo, el cristianismo, la iglesia, se dedican a eso. Hace un tiempo atrás estábamos, no sé si era con ustedes, no recuerdo, estábamos hablando sobre la inspiración de las Escrituras y les decía que lo mejor que nos pasa es que hay personas e instituciones de muchos recursos que están dedicados a probar que la Biblia no es verdadera. Digo que es lo mejor que nos puede pasar porque hace 2000 años que fracasan, y eso demuestra por sí mismo que la Biblia es lo que dice ser. El cristianismo ha sido atacado desde que comenzó. Jesús resucitó y lo primero que hicieron los fariseos, ¿se acuerdan qué fue? Pagarle a los soldados que estaban en la tumba para que cuenten el relato de que los discípulos se habían llevado el cuerpo. Recién, hacía unas horas que había resucitado y ya estaba empezando la oposición en contra del cristianismo. Sin embargo, a pesar de todos esos intentos, a pesar del aumento de falsos maestros, de ideologías, de doctrinas, de políticas, de Estado, contrarias, hostiles al cristianismo, la iglesia sigue perseverando. El cristianismo sigue avanzando, el reino de Dios continúa desarrollándose. En países comunistas o islámicos donde los cristianos no pueden hablar de su fe abiertamente, el cristianismo se sigue desarrollando. La iglesia sigue creciendo, como cantamos nosotros en uno de los coros que tenemos ahí:
en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y ese es el contraste. Nosotros tenemos una victoria que ya la vemos y que está asegurada, y ellos no. La conclusión la arroja el mismo apóstol Juan en lo que nosotros tenemos al final del versículo 6. Al final, en esto conocemos. Ahora Juan se incluye ahí. Al principio dijo en el versículo 2, en esto conocen, o de esta manera ustedes van a saber, y ahora él se incluye. En esto sabemos, en esto conocemos cuál es el espíritu de verdad y el espíritu de error. De esta manera. ¿Cómo? Haciendo un repaso. El primer punto que lo tienen abuela. Ahora llegó el momento de levantar los carteles. El primer punto, que es que todos nosotros, todos, tenemos la responsabilidad de evaluar, de examinar a quién predica y lo que predica. Lo segundo, que esta es, muy bien, qué atentos que están, que esta es una actitud que demanda de nosotros querer hacerlo y saber hacerlo, por lo cual no podemos ser cristianos de juguete, tenemos que tomarnos en serio nuestra vida cristiana. En tercer lugar, que el motivo es que hay muchos falsos maestros que tratan de desacreditar el cristianismo. El cuarto punto es que cualquiera que niega del todo o en parte a Jesucristo es un falso maestro. En quinto lugar, la victoria ya la tenemos nosotros, porque es la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Y en sexto lugar, ahí probamos nuestra procedencia y nuestra pertenencia. ¿De quién son? La levanto yo para eso. Aquí probamos quién es de quién, quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Por eso el título del mensaje de hoy: ¿quién es Cristo y quiénes son los suyos? No hay un discurso aquí del apóstol Juan acerca de todos los puntos en los que el docetismo estaba equivocado. No es interesante. Lo importante es que conozcas al verdadero y como consecuencia vas a saber distinguir a todos los falsos. Yo no les voy a explicar todas las diferencias. Les voy a regalar uno, voy a aprender. Al verdadero, cuando ustedes conozcan el verdadero, se van a dar cuenta solo de cuál es el falso. Vamos a ver. Señor, queremos en esta mañana tan hermosa que nos has dado, darte gracias en primer lugar por tu palabra que nos exhorta y nos alienta, pero también queremos darte gracias porque hoy nos estás recordando que en medio de este mundo que vemos tan confundido, en medio de tantos representantes famosos incluso que cuentan con respaldo institucional en nuestro país o en otros países, que hablan en contra de la fe cristiana, en contra de los valores cristianos, nuestros gobiernos que toman decisiones contrarias a los valores y principios bíblicos, a veces podemos sentirnos amedrentados, a veces pudiéramos pensar ¿a dónde va todo esto? Pero hoy nos estás recordando que la victoria es tuya, que es tu gloria, que es tu majestad la que prevalece en contra del reino de las tinieblas. Y a nosotros nos corresponde creer eso, entender eso, pero además vivir de esa manera. Sometiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos a tu palabra, a la guía de tu Espíritu Santo, a tu señorío, y tomar en serio nuestra vida cristiana. Entender que estamos en una guerra, que es peligrosa, que debemos permanecer alerta, pero que tenemos tu promesa de que tu victoria también es para nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia y por cada congregación que se reúne en tu nombre, no solo aquí en Posadas, sino en todo el mundo. Tu iglesia que está predicando el Evangelio, que está siendo utilizada para sacar personas de la oscuridad y traerlas a tu luz. Tu iglesia que estás usando para restaurar matrimonios, la relación de padres e hijos, sanar corazones heridos, llamar a los pecadores a la salvación. Y gracias, Señor, porque un día, y no falta mucho para eso, vamos a verte regresar desde el cielo y vamos a disfrutar de la plenitud de tu gloria por la victoria que Cristo consiguió para nosotros en la cruz y en la resurrección. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.